Y ahora les ofrecemos este vídeo gracias a... Convertimos tu trading en una experiencia gourmet. IG, obsesionados con darte la mejor atención al cliente. Pon a tope tu trading con IG. Equivocada. Y ahora sí, vamos con la última clave de esta tarde, mirando al petróleo, porque los futuros del crudo siguen cayendo y parece que no haya suelo en esa caída. El Brent ya cotiza en los $75 el barril y mientras tanto los hedge funds están urdiendo uno de los ataques bajistas más importantes en una década. Hace unos días les dábamos detalles, les dábamos datos, pero hoy vamos a darles más. Dice Bloomberg que los hedge funds, los fondos de cobertura, están con unas posiciones bajistas abiertas que son las más fuertes, las más elevadas, desde al menos 2011, es decir, más de una década. Y que lo están en una combinación de todos los principales contratos de petróleo, es decir, no solo en uno, no solo en el Brent, no solo en el West Texas, prácticamente en todo. Es decir, es algo generalizado lo que está pasando con el crudo y con este ataque bajista entre comillas. Bloomberg hoy recuerda que probablemente esas apuestas sean quizá las más indicativas de expectativas de recesión. Y es que las opiniones combinadas de especuladores sobre diésel y gasóleo, que ya saben son combustibles que impulsan a la economía, pues claro, si ahora pues están tan bajos o hay tanto pesimismo en torno a ellos, pues puede hacernos pensar que podemos estar ante una recesión. De hecho, han caído esas expectativas a sus niveles más pesimistas desde principios de la pandemia del COVID, cuando todo el mundo había expectativa de que se quedara en casa y por lo tanto no se utilizara el combustible para transportarnos porque nadie se podía mover de un sitio a otro. Bueno, el pesimismo sobre el mercado del petróleo este año proviene sobre todo de bastantes direcciones. Se incluye, por ejemplo, las expectativas de subidas de tipos de la Fed, que podrían provocar una contracción económica, el menor rebote de China tras el levantamiento de las restricciones COVID y ahora se le suma la amenaza de default de Estados Unidos si los políticos no consiguen elevar el techo de deuda. Pero también, ojo, la posibilidad de que la OPEP no cumpla con los recortes de producción que prometió, porque hay datos que aseguran que hay países que no lo han cumplido históricamente, que se ha dicho que van a hacer una cosa y luego hacen otra. Pero ese grado extremo de pesimismo que hay ahora mismo entre los hedge funds, por lo menos en el petróleo, parece que es un arma de doble filo, igual que pasa con todos los activos donde los hedge funds se ponen muy bajistas, y es que al final hay un riesgo muy claro que se llama short squeeze. Esto es básicamente que cuando hay muchas posiciones bajistas en un activo concreto, a la mínima que haya un shock que haga que ese activo suba, todos esos inversores, en este caso hedge funds que están bajistas, tienen que cubrir sus posiciones. ¿Y cómo lo hacen? Comprando o entrando alcistas en ese activo, y eso hace que siga y siga subiendo y por lo tanto pueda tener una subida desde luego estratosférica. Y es que hay riesgo de volatilidad en el caso de que la OPEP decida contraatacar a esos hedge funds, que ya es algo que podemos intuir que quizá podría hacer, y es reducir más todavía la producción de petróleo, porque es una posibilidad. La OPEP ya llegó a sugerir, o por lo menos antes de ese movimiento sorpresa, que los bajistas estaban empezando a fastidiar un poco a los países de la OPEP. Y claro, si finalmente la OPEP decide responder y hacerlo con más recortes de petróleo, bueno, pues ese escenario podría desencadenar, desde luego, en toda una carrera por salir de esas apuestas bajistas, lo que se conoce en la jerga como un short squeeze, lo que les acabamos de explicar. Claro, eso haría que subieran los precios del petróleo y empeoraría todavía más la inflación y le pondría el trabajo mucho más complicado a los bancos centrales. De hecho, Goldman Sachs cree que cualquier gran aumento en los precios del petróleo podría desencadenar en compras por un valor de hasta 40.000 millones de dólares en crudo de Estados Unidos y Brent, y solo compras de hedge funds que siguen las tendencias. Por eso sí, por el contrario, creen que no es bastante probable que cualquier gran caída en los precios mueva mucho más el posicionamiento. Bueno, y con esto terminamos ya estas claves de la tarde. Recuerden ustedes que en la